Imagina que en tu trabajo hay un problema que todos ven, pero nadie se atreve a mencionar abiertamente. Tal vez un colega no está cumpliendo con su parte, o un jefe toma decisiones erróneas, y sin embargo reina el silencio incómodo. ¿Por qué nos cuesta tanto decir la verdad en el trabajo? Este es un fenómeno más común de lo que parece. Estudios muestran que entre el 80% y 90% de empleados y gerentes sienten reticencia o dificultad para hablar con franqueza sobre temas delicados. Es comprensible. Tememos generar enojo, malestar o consecuencias negativas. Sin embargo, las organizaciones más exitosas tienen algo en común. En ellas se dice la verdad abiertamente y sin causar resentimiento ni defensiva. En un entorno laboral ideal, las personas pueden discutir incluso asuntos difíciles de forma transparente, con respeto y sin miedo. Hoy vamos a explorar cómo lograr ese ideal, basándonos en el libro Truth at Work, The Science of Delivering Tough Messages, de Mark Murphy. Murphy, un reconocido experto en liderazgo, nos ofrece un enfoque científico para convertir confrontaciones en conversaciones productivas. Su premisa es sencilla pero poderosa. La verdad importa, y saber comunicarla correctamente marca la diferencia entre un equipo mediocre y uno extraordinario. En la era del trabajo remoto y de las redes sociales, donde la comunicación muchas veces se vuelve impersonal o acalorada, estas habilidades son más relevantes que nunca. Además, en oficinas con varias generaciones trabajando juntas, o en empresas que promueven una cultura de transparencia, dominar el arte de dar mensajes difíciles de manera constructiva es clave para mantener la confianza y la colaboración. Entonces, ¿cómo podemos decir verdades incómodas sin provocar defensivas ni rupturas en nuestras relaciones laborales? La respuesta está en cambiar nuestro enfoque, pasar de los sentimientos a los hechos, de los monólogos acusatorios a un diálogo genuino. A continuación, profundizaremos en las ideas centrales de este libro, que nos brinda un proceso en 8 pasos para lograrlo. Veremos desde por qué tendemos a resistir la verdad, hasta cómo estructurar una conversación sincera paso a paso. Todo ello acompañado de ejemplos de la vida real y reflexiones sobre tendencias actuales, como las brechas de comunicación entre generaciones, la necesidad de transparencia en las organizaciones modernas y los retos de comunicarnos efectivamente cuando trabajamos a distancia. Sin más preámbulo, entremos en materia. La primera clave es entender por qué a veces la verdad encuentra tanta resistencia. Murphy identifica varios asesinos de la verdad, es decir, factores psicológicos o de interés que hacen que una persona rechace o niegue un mensaje incómodo. Uno de ellos es la llamada confianza inconsciente en la propia competencia. Ocurre cuando alguien con habilidad limitada en algo no reconoce su propia incompetencia. Es el fenómeno conocido como efecto Dunning-Kruger, donde los menos capacitados tienden a sobreestimar sus capacidades y, por tanto, no aceptan críticas ni correcciones fácilmente. Otro factor es la diferencia de percepción. A veces emisor y receptor viven verdades distintas sobre una misma situación. Si tu colega tiene una visión completamente diferente de lo ocurrido, intentar comunicarle tu verdad choca con su propia interpretación de la realidad. También está la disonancia cognitiva, ese malestar interno que sentimos cuando nos enfrentamos a hechos que contradicen nuestras creencias u orgullo personal. Para evitar ese dolor psicológico, mucha gente prefiere negar la nueva información antes que replantearse sus creencias. Finalmente, existen motivos de interés personal que matan la verdad. Por ejemplo, incentivos financieros o de estatus. Si admitir una verdad puede costarle un bono, una posición o simplemente herir su ego, la persona erigirá defensas para no escuchar. Conocer estos obstáculos de antemano es fundamental. Nos recuerda que, cuando vayamos a dar un mensaje difícil, la otra persona puede no resistirse por terquedad gratuita, sino por mecanismos humanos universales. Al entender las razones, desde sesgos cognitivos como la percepción selectiva, hasta miedos muy reales a perder algo, estaremos mejor preparados para abordar la conversación con empatía y estrategia. Es un primer paso, ponernos en los zapatos del otro y preguntarnos, ¿qué puede hacer que esta persona se niegue a aceptar lo que voy a decirle?
Esa reflexión nos ayudará a calibrar nuestro tono y enfoque antes de siquiera abrir la boca. La siguiente etapa es enfocarnos en los hechos concretos. Antes de iniciar la conversación, necesitamos tener muy claro qué es exactamente la verdad que queremos comunicar, despojándola de interpretaciones o exageraciones. Esto parece obvio, pero en la práctica nuestras emociones suelen enturbiar los hechos. Los psicólogos explican que cuando ocurre algo, nuestro cerebro sigue un proceso automático. Primero percibimos unos hechos. Enseguida elaboramos interpretaciones sobre esos hechos. Les damos significado según nuestras creencias. Esas interpretaciones nos provocan reacciones emocionales y finalmente deseamos ciertos resultados o fines a raíz de todo lo anterior. Este modelo, que en inglés se resume con el acrónimo FIRE, Facts, Interpretations, Reactions, Ends, nos muestra cómo mezclamos realidad y percepción. Por ejemplo, imagina que envías un informe y tu jefe te responde con un comentario breve. Hecho. Su correo dice, recibido, hablaré contigo. Interpretación. Piensas, está molesto con mi trabajo. Reacción, sientes ansiedad o enojo. Fin deseado. Quizás decides justificarte o evitar la confrontación. En realidad, tal vez tu jefe solo estaba ocupado y planea una reunión normal. Por eso es crucial distinguir los datos objetivos de nuestras historias internas. Una técnica útil es preguntarse, si una cámara de vídeo hubiese grabado la situación, ¿qué vería exactamente? La cámara no capta actitudes desafiantes, ni falta de respeto en abstracto. Solo vería, por ejemplo, a un empleado entrando a las 9:45 cuando debía llegar a las 9:00, o a un colega diciendo la frase literal, tu idea no va a funcionar. Todo lo demás, el tono que percibimos, la intención que asumimos, son añadidos nuestros. Al preparar un mensaje difícil, debemos anotar esos hechos concretos, específicos y observables, evitando palabras absolutas como siempre o nunca, que solo sirven para herir y suelen ser falsas. Casi nadie siempre hace algo mal. Mientras más preciso y neutral sea el hecho que presentemos, menos espacio habrá para discusiones defensivas sobre su veracidad. Un beneficio adicional de este enfoque es que nos ayuda a manejar nuestras propias emociones. Al centrarnos en datos verificables, nos calmamos y evitamos entrar con resentimiento. Pensemos en el entorno actual. En las redes sociales estamos acostumbrados a reaccionar al instante con emociones a flor de piel. Pero al encarar una conversación seria en el trabajo, debemos hacer lo contrario. Pausar, respirar y pensar con claridad antes de hablar. En el contexto del teletrabajo, esto es aún más importante. Un mensaje escrito apresuradamente con frustración puede ser desastroso. Mejor tómate un momento para revisar los hechos fríamente. Incluso puedes tomar notas como sugiere Murphy. Escribir en un papel qué es hecho comprobable y qué es interpretación tuya, hasta depurar lo que realmente ha ocurrido. Así estarás listo para hablar basándote en la realidad y no en emociones pasajeras. La siguiente pieza del proceso es adoptar la perspectiva de la otra persona, es decir, hacer el esfuerzo consciente de ver la situación a través de sus ojos. Esto tiene un efecto casi mágico en las conversaciones difíciles. Cuando nuestro interlocutor percibe que de verdad queremos entender su punto de vista, se siente escuchado, respetado y baja la guardia de manera natural. Recuerda que el objetivo no es dar un sermón unidireccional, sino entablar un diálogo. Y para dialogar, primero hay que demostrar empatía y curiosidad por lo que el otro piensa. ¿Cómo practicar esto? Antes de la charla y al iniciarla, reconoce que la otra persona puede tener información o experiencias que tú desconoces. Por ejemplo, si un empleado llega tarde repetidamente, podría ser fácil tacharlo de irresponsable. Pero si te pones en su lugar, tal vez descubras que está lidiando con un problema familiar o que no ha entendido la importancia de la puntualidad en la cultura de la empresa. No quiere decir que vas a excusar el comportamiento, sino que entender el por qué te permite abordarlo de forma más humana y efectiva. Incluso puedes decirle explícitamente algo como, quiero entender qué está pasando desde tu perspectiva. Eso le deja saber que no vienes a invalidar sus sentimientos. Un detalle importante. Mira a tu colega como un individuo único, no como el estereotipo de algún grupo.
Si piensas, es que los de tal generación son todos así, o los de X departamento siempre reaccionan mal, inconscientemente adoptarás una actitud sesgada. En cambio, trátalo como una persona con sus propias razones y circunstancias. Por ejemplo, en muchas oficinas se habla de brechas generacionales, jefes veteranos que creen que los jóvenes son demasiado sensibles, o empleados jóvenes que ven a sus mayores como poco receptivos. Si entras a la conversación con esos prejuicios, no escucharás realmente al otro. Pero si lo encaras con la mente abierta, quizás descubras que ese empleado más joven valora el equilibrio de vida y por eso odia trabajar hasta tarde, o que tu colega mayor se siente inseguro con las nuevas herramientas tecnológicas y por eso actúa a la defensiva. En suma, darle espacio a la perspectiva ajena no solo reduce tensiones, sino que te proporciona información valiosa para encontrar soluciones que realmente funcionen para ambas partes. Otro paso clave es definir bien tu objetivo para la conversación. Muchas veces entramos a este tipo de diálogo con la meta equivocada sin darnos cuenta. Por ejemplo, podríamos pensar, quiero que me pida disculpas, o necesito que admita que se equivocó, o incluso alimentar secretamente el deseo de que el otro se sienta mal por lo que hizo. Esos son objetivos poco útiles y basados en el ego. Buscar vindicación o castigo no conduce a mejoras reales. En lugar de ello, conviene plantearse, ¿qué resultado constructivo quiero de esta conversación? En otras palabras, ¿qué cambio concreto busco lograr? Murphy sugiere una técnica llamada 6 meses después. Consiste en proyectarte mentalmente medio año en el futuro y preguntarte, si todo sale bien, dentro de 6 meses, ¿cómo quisiera que fuese nuestra relación? ¿Qué cambios me gustaría que hubieran ocurrido? ¿Qué me gustaría estar haciendo yo? ¿Y qué me gustaría que estuviera haciendo la otra persona en ese entonces? Estas preguntas te obligan a pensar más allá del conflicto inmediato y enfocarte en soluciones a largo plazo. Por ejemplo, quizá llegues a la conclusión de que tu objetivo no es obtener una disculpa hoy, sino que de aquí a 6 meses tu colega entregue sus tareas a tiempo y confíe más en ti, y que tú puedas trabajar sin frustración. Ese objetivo es medible y positivo. Además, debes ser realista. Al imaginar el futuro deseado, también evalúa qué tan alcanzable es con la persona en cuestión. A veces, al entender su perspectiva, como hicimos en el paso anterior, puedes ajustar tu meta. Puede que entres queriendo un cambio radical de conducta, pero al escuchar, descubres que tendrás que conformarte con un cambio gradual o incluso, en casos extremos, decidir que si no hay posibilidad de mejora, quizás debas tomar medidas más drásticas. Por ejemplo, terminar la relación laboral en el futuro. Lo importante es que tengas claridad sobre buenas metas, aquellas orientadas a mejorar comportamientos o procesos, no a herir el orgullo de nadie. Por último, determina si este objetivo requerirá una sola conversación o varias. Si es un problema sencillo y la otra persona no se resiste mucho, tal vez baste con hablar una vez y asunto resuelto. Pero si el asunto es complejo o sabes que habrá resistencia profunda, prepárate para un proceso de diálogo en etapas. No siempre todo se arregla con una única charla. A veces hace falta un seguimiento continuo. Tener esto en mente te dará paciencia y una visión de proceso, en lugar de frustrarte si no obtienes todo lo deseado de inmediato. La conversación difícil debe comenzar como una conversación, no como una confrontación. El tono de los primeros segundos puede determinar el rumbo de todo el diálogo. Si empezamos acusando o con hostilidad, la otra persona se pondrá a la defensiva de inmediato. En cambio, si logramos invitarla a dialogar en son de paz, tendremos su colaboración. ¿Cómo hacer esto? El libro propone un pequeño guión de apertura, fácil de recordar por sus siglas en inglés, IDEAS, que en esencia cubre 5 pasos clave. Primero, invita a la persona a ser tu aliada en la plática. Por ejemplo, ¿estarías dispuesto a conversar conmigo sobre lo que ocurrió con el proyecto X? Diciendo conversar en lugar de hablar seriamente o tener una charla con tono grave, ya suavizas el ambiente. Segundo, muestra que no vienes a atacar. Podrías decir, me gustaría repasar lo sucedido para asegurarme de que estoy entendiendo bien. Con esto te desarmas a ti mismo,
admitiendo que quizá no tengas toda la razón o la información completa. Tercero, deja claro que tu intención no es culpar, sino colaborar. Por ejemplo, y si vemos las cosas de manera distinta, podemos discutir esas diferencias y desarrollar juntos un plan para seguir adelante. Esto elimina la culpa del panorama y enfoca la conversación hacia resolver el problema, no hacia quién tuvo la culpa. Cuarto, reafirma que la otra persona mantiene el control y la dignidad. ¿Te parece bien? Esta simple pregunta le da la opción de asentir y sentirse partícipe, no subordinado. Incluso puedes preguntarle si prefiere hablar en ese momento o más tarde. ¿Hablamos ahora o te vendría mejor después de la hora de almuerzo? Así estableces también un límite de tiempo razonable para que sepa que no será un interrogatorio interminable. Con esta apertura amable, lo que comunicas sin decirlo es: no vengo a pelear contigo, vengo a buscar una solución juntos. La diferencia es enorme. En lugar de activar sus mecanismos de defensa, invitas a tu colega a una colaboración para resolver un problema común. Muchas veces, esta simple preparación hace que la persona entre en la conversación con una actitud mucho más abierta de lo esperado. La siguiente técnica es crear una imagen verbal o paleta de ejemplos para clarificar exactamente qué comportamiento esperas. A veces, al dar feedback usamos términos vagos. Necesito que mejores tu rendimiento o sé más proactivo. El problema es que cada quien puede interpretar esas palabras a su manera. ¿Qué significa exactamente hacerlo ASAP lo antes posible? Para un empleado podría ser dentro de la hora siguiente y para otro antes de que termine la semana. Si no definimos con precisión, tendremos malentendidos seguros. Murphy propone definir y comunicar tres niveles de desempeño: lo que sería malo, lo aceptable o bueno, y lo excelente en esa situación. Por ejemplo, si un jefe dice a su equipo: quiero una cultura de comunicación abierta, podría aclarar: mal sería que cada uno trabaje aislado sin dar retroalimentación. Bueno sería que compartamos actualizaciones semanales. Excelente sería que, además de eso, nos demos comentarios sinceros en el momento en que surjan problemas, siempre con respeto. Otro ejemplo. Supongamos que quieres que un colega responda más rápido a los correos. Podrías especificar: un nivel malo sería tardar varios días en responder. Un nivel bueno sería contestar dentro del mismo día. Y uno excelente, responder en la mañana a los correos urgentes y antes de 24 horas a los demás. Al dar estas referencias concretas, ambas partes entienden exactamente qué se considera éxito o falla. De hecho, este método permite que la otra persona se autoevalúe. En el libro se menciona cómo Murphy aplicó esto con sus hijos para mejorar su práctica de piano. Definió con ellos qué es practicar mal. Por ejemplo, tocar una pieza completa 3 veces y dejarlo. ¿Qué es practicar bien? 40 minutos de ensayo, deteniéndose a corregir errores cuando aparecen. ¿Y qué sería practicar de forma excelente? Concentrarse solo en las partes difíciles hasta dominarlas. Al tenerlo claro, sus hijos podían reconocer por sí mismos cómo lo habían hecho. Cuenta Murphy que en cierta ocasión, tras una sesión poco rigurosa, uno de sus hijos admitió: sé que hoy estuve en el nivel que necesita mejorar. Papá, lo volveré a intentar. Él no tuvo que regañarlos, ya entendían que debían corregir. En el trabajo pasa igual. Si juntos definimos cómo luce un mal resultado, uno bueno y uno sobresaliente, la conversación se vuelve más objetiva. Ya no es mi opinión contra la tuya, sino una comparación contra un estándar que ambos acordamos. En un entorno laboral que valora la transparencia, esta práctica es oro puro. Ayuda a que todos entiendan qué se espera de ellos de manera concreta, reduciendo la confusión y la sensación de arbitrariedad. Cada vez más empresas hablan de cultura de alto desempeño o cultura de franqueza. Pero para que esas culturas funcionen, hay que poner las cartas sobre la mesa en cuanto a qué significa hacer un trabajo bueno o excelente en términos prácticos. Las imágenes verbales crean un lenguaje común y evitan muchos roces, porque tanto el líder como el colaborador saben a qué atenerse. La penúltima pieza de esta metodología es posiblemente la más subestimada: escuchar con estructura. Hasta ahora nos hemos preparado,
hemos invitado a conversar y definido el problema con claridad. Pero nada de eso servirá si no le damos al otro la oportunidad real de expresar su lado y si no lo escuchamos de verdad. Escuchar activamente no es quedarse callado sin más. Requiere seguir un proceso consciente. Primero, propicia que la otra persona hable, eliciting. Haz preguntas abiertas. Muestra interés genuino. Cuéntame cómo ves tú lo que pasó. O me interesa saber qué opinas al respecto. Esto le demuestra que valoras su voz y la anima a abrirse. Segundo, escucha de forma activa. Eso implica cerrar la boca, sí, pero también mantener la mente atenta a cada palabra, sin interrumpir ni juzgar mientras habla. A veces estaremos tentados a saltar con nuestra réplica o a corregir algún detalle. Es crucial resistirlo. Deja que termine sus ideas. Puedes asentir ligeramente para mostrar que sigues, pero sin apresurar. También observa su lenguaje corporal, si están en persona o en videollamada, para captar emociones detrás de las palabras. Tercero, confirma que entendiste bien. Cuando el otro termina de hablar, resume o parafrasea sus puntos principales. Si te entendí correctamente, sientes que, o, entonces, para ti el problema principal es que, ¿es así? Esto cumple dos funciones. Por un lado, te asegura que no estás malinterpretando nada. Por otro, hace que la persona se sienta realmente escuchada y validada, lo cual reduce enormemente su defensiva. A todos nos alivia saber que, aunque haya desacuerdo, al menos nuestras razones fueron comprendidas. Escuchar de esta manera estructurada te permite además mantener la calma en conversaciones potencialmente tensas. Al enfocarte en entender y no en contraatacar, tu propio cerebro sale del modo pelea o huye. En vez de estar pensando en la próxima cosa que vas a decir, estás analizando la información que recibes. Esto da a la conversación un tono mucho más racional. Pensemos en los retos actuales, en el trabajo remoto, con comunicaciones por chat o videoconferencia. Es aún más fácil que surjan malentendidos. Practicar la escucha activa, haciendo más preguntas y repitiendo lo entendido, suple un poco la falta de señales no verbales claras. Y en contextos de diversidad generacional o cultural, donde un mismo mensaje puede tener matices distintos, confirmar entendimiento es esencial. En resumen, cederle el micrófono al otro y escuchar con atención estructura la conversación de forma equilibrada. Ya no es un monólogo de nuestra parte, es un toma y daca respetuoso, donde incluso el receptor del mensaje difícil se convierte en coprotagonista del diálogo. Llega entonces el momento de compartir los hechos que quizás sean duros de oír. Después de todo, la conversación se originó porque hay un problema o verdad que necesita decirse claramente. Si has seguido los pasos anteriores, ahora cuentas con varias ventajas. La persona se siente parte de la solución, ha expresado su postura, sabe exactamente de qué tema hablamos y qué significan las cosas, y te percibe como alguien justo que busca el bien mutuo. Es el ambiente ideal para que la verdad por fin se diga sin que caiga como bomba. ¿Cómo exponerla? Con franqueza y empatía a la vez. Retoma los hechos concretos que identificaste, enfocados en el paso de los hechos, y preséntalos tal cual, sin adornos hirientes. Por ejemplo, en el último mes, has llegado tarde 10 días de 20. Eso es la mitad de las veces. En lugar de últimamente siempre llegas tardísimo. O el proyecto X se pasó 15% del presupuesto acordado, en lugar de destrozaste el presupuesto con tu mala planificación. Notemos la diferencia. En el primer caso damos un dato indiscutible. En el segundo añadimos juicios que solo indignan. Al ceñirnos al objetivo, la otra persona puede aceptar la realidad más fácilmente. En este punto, también puedes vincular lo que dices con algo que la persona misma haya reconocido durante la conversación. Por ejemplo, mencionaste que te ha costado ajustarte al nuevo horario por las mañanas desde que eres padre. Entiendo que ha sido duro. Aún así, el equipo te necesita puntual. Hemos visto que en las últimas semanas llegaste tarde muchos días y eso nos retrasó a todos. Aquí combinamos empatía, reconocemos su circunstancia, con el recordatorio del hecho problemático. Esto suele hacer que incluso quien recibe la crítica asienta con la cabeza, consciente ya del asunto. En el mejor de los casos,
Puede que la persona ya admita el problema antes de que termines de explicarlo, porque gracias a la charla estructurada ha ido cayendo en cuenta por sí misma. Finalmente, busquen juntos una solución o acuerdo hacia adelante. Haber dicho la verdad no significa que todo esté resuelto mágicamente, pero ahora con la verdad sobre la mesa y aceptada, se puede discutir cómo mejorar. Quizás involucren a la persona en proponer cómo evitar que el problema se repita o definan un plan de acción concreto. Lo importante es que haya un compromiso claro. Este cierre con colaboración asegura que ambos salgan con un entendimiento compartido y pasos a seguir, en lugar de solo un regaño y un resentimiento. En otras palabras, conviertes un mensaje difícil en un punto de partida para el cambio positivo, no en un punto final amargo. La ciencia y el arte de dar mensajes difíciles, como hemos visto, consiste en cambiar de confrontar a conversar, de atacar con emociones a dialogar con hechos. Requiere preparación, empatía y estructura, pero los beneficios son enormes. Imagínate un lugar de trabajo donde la gente pueda decirse la verdad sin temor. Los errores se corrigen a tiempo, las tensiones no se enquistan y se construye una confianza profunda dentro del equipo. Esa es la meta a la que nos acerca este proceso. No es sencillo, claro está. Implica vencer miedos muy humanos y practicar habilidades de comunicación que quizás no nos enseñaron en la escuela. Pero precisamente libros como Truth at Work nos muestran que sí es posible lograrlo si seguimos principios basados en psicología y experiencia. En un mundo laboral cada vez más complejo, con colegas de distintas generaciones, con la mitad del equipo trabajando remotamente desde casa, con empresas pregonando transparencia radical, saber entregar mensajes duros de forma constructiva es una competencia indispensable. Para terminar, recordemos que decir la verdad en el trabajo no es ser cruel. Al contrario, es un acto de respeto y de confianza en el otro. Cuando abordamos estas conversaciones difíciles, con honestidad más tacto, les estamos diciendo a nuestros compañeros, confío en que puedes escuchar esto y mejorar, y yo también estoy dispuesto a escucharte a ti. Así, la verdad deja de ser una bomba que destruye relaciones y se convierte en una herramienta que las fortalece. Como dice Mark Murphy, la verdad importa, y bien dicha, puede hacer que hasta los mensajes más duros sean fáciles de escuchar. Muchas gracias por acompañarme en esta exploración. Ojalá estas ideas te sirvan para enfrentar tu próxima conversación difícil con mayor seguridad y humanidad. Al final del día, una cultura de franqueza y comprensión en el trabajo crea no solo mejores resultados, sino mejores personas y relaciones más sinceras. Hasta la próxima.